Cuando uno camina entre estos nichos, parece escuchar voces. Voces de personas que vivieron en nuestra ciudad en épocas pasadas y que parecen querer contar sus historias. A inicios del siglo XX, nuestro país gozaba de una incipiente modernidad. Lima había dejado de ser aquella aldea rural, rodeada de haciendas, y había dado paso a grandes cambios sociales. Pero estos cambios sociales también trajeron consigo violencia. El 11 de marzo de 1916, un cruento asesinato sacudió la sociedad limeña. Manuel Germán Ibarra, recuerdo de tus hermanos. Eloísa Pérez de Ibarra, recuerdo de tus cuñados. A veces, detrás de un fugaz y sencillo epitafio, se esconde una cruenta historia. Los esposos Germán y Eloísa Ibarra fueron cruelmente asesinados en su propia casa. Pero ¿qué fue lo que pasó con Germán y Eloísa Ibarra aquella noche del verano de 1916? ¿Qué mente criminal pudo acabar con la vida de estos esposos, que era respetada y apreciada por todos? ¿Y por qué? Que a nadie se culpe de lo ocurrido. Esta breve frase esconde los secretos de una escalofriante historia. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El asesinato de la calle de la Condesa. Manuel Germán Ibarra y Eloísa Pérez de Ibarra eran una pareja de esposos muy respetada en la ciudad de Junín, de donde provenían. Entre los años de 1914 y 1915, deciden afincarse en Lima y trasladan todos sus negocios a la capital. Toman una casa en el cruce de las calles La Condesa y Trujillo, hoy segunda cuadra del Jirón Virú y cuarta del Jirón Trujillo, en el distrito del Rímac. Fue en esta casa donde ocurrió el horrendo crimen. La vida de los Ibarra transcurría con total normalidad. Nada les hacía presagiar los terribles hechos que sucederían y que terminarían abruptamente con sus vidas. ¿Acaso alguno de los empleados tuvo algo que ver con estos acontecimientos? Tenían como empleados al chofer Ismael Torres, a los jóvenes hermanos Alejandrino y Fabiana Montes, de 17 y 16 años respectivamente, así como también Eloísa Ibarra tenía a su profesora de piano, la señora Victoria Castañón. ¿Empleados fieles o acaso posibles victimarios? En esas épocas
las personas eran vistas como una posesión. Tú eres mío y vas a trabajar para mí, y más allá de eso no puedes hacer nada más. Alejandrino Montes había llegado con su hermana menor Fabiana de su natal Chiquián, provincia de Bolognesi, en Ancash. Los dos fueron acogidos en casa de Germán y Eloísa, donde se desempeñaban como empleados domésticos. Vemos de que en esa época el entorno era muy tradicionalista, muy conservador, ¿no? Y también los niveles de educación, tanto de Fabiana como de Alejandrino, eran muy básicos, muy elementales. A casa de los Ibarra llegaba de visita frecuentemente Adelaida, la hermosa sobrina adolescente de Eloísa y Germán. Desde que la vio, Alejandrino quedó prendado de la belleza de la muchacha. Eloísa hacía obras de caridad y tomaba clases de piano, mientras que Germán se dedicaba por entero a sus negocios. Pero a veces la gente rica atrae odios y envidias y se rodea de enemigos, sin saberlo ni sospecharlo. ¡Ya me tienes harta con tus torpezas! ¡Ahora vas a ver! No le pegue a mi hermana, señora, por favor. ¡Limpia todo esto! Y la próxima que tu hermana vuelva a romperme algo, te pego a ti. Germán y Eloísa nunca presagiaron que en la tranquilidad de su hogar encontrarían la muerte más espantosa. Historias detrás de la muerte. Alejandrino y Fabiana Montes, dos jóvenes hermanos de 17 y 16 años, llegaron del interior del país para trabajar como empleados domésticos en casa de los esposos Ibarra. Tal vez vinieron a la capital cargados de ilusiones, pero rápidamente se dieron cuenta que la convivencia en aquella casa no era lo que ellos esperaban. Hermana. ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Por qué lloras? ¿Te han hecho algo? ¿Te pegó la señora? Ya no te preocupes. Esto ya va a terminar. Tristeza, temor y resentimiento. Una mala combinación que pronto explotaría, trayendo fatales consecuencias. No me vuelvas a hacer eso, me asustaste.
Ya vamos. Déjalos. Un día de esto le voy a dar veneno a este pan. La vida de los adolescentes se fue convirtiendo en un verdadero infierno. Ambos se sentían temerosos y maltratados, y para ellos, la culpa de todo la tenían sus patrones. Tranquilo, Alejandro, no soy yo. No quiero. Te dije que no quiero. ¿No escuchaste lo del veneno? Fabiana. ¿Lo preparaste tú? Si quiero. Pero había un secreto que los Ibarra desconocían de los jóvenes hermanos. El padre y el tío de Alejandrino y Fabiana eran homicidas y habían estado en la cárcel. Además, los jóvenes eran primos hermanos de Luis Pardo, conocido como el Bandolero, un peligroso criminal que nació en Chiquián, en el mismo lugar que nació Alejandrino. ¿Habrían heredado los hermanos el instinto criminal de sus tan cercanos familiares? ¿Es posible que genéticamente se pueda ser un asesino? El caso de la genética, podemos hablar de que hay un gen dominante, ¿no? Entonces, si tú tienes ese gen dominante, va a haber un 50% de posibilidades de que tú puedas cometer los mismos asesinatos que puedan haber tenido en el pasado con los padres. La influencia que tiene la familia, el hogar, es fundamental. O sea, es casi una relación casi directa, por así decirlo. No te puedo decir que en 100% de los casos una persona que haya sido criada en un ambiente de violencia va a ser violento. Sin embargo, sí ya tienes un concepto de lo que es la violencia, un concepto de lo que es la familia, un concepto de lo que es la sociedad. Respecto a las causales del delito, son tres hoy en día. La genética o la transmisión genética, en segundo lugar la influencia del entorno, del medio social, y en tercero la educación. Entonces, y nos atrevemos a pensar de que en este caso concreto sí existe una alta probabilidad de que existió una transmisión genética, teniendo en cuenta las características de sus ancestros, ¿no? Ellos nunca van a aceptar la nuestra. Usualmente el trastorno de personalidad paranoide se presenta a partir de los 30 a 40 años, pero sin embargo no quiere decir que una personalidad paranoide a los 17 años va a explotar. Son factores que van a hacer que en ese momento
pueda generarse, ¿no? Las ideas delirantes también. Alejandrino sentía que Eloísa lo maltrataba y humillaba cada vez más. Y quizá empezó a sentir que había llegado la hora de hacer algo si quería consumar el amor que sentía por la bella sobrina de los Ibarra. Creo que por hoy es suficiente. Nos vemos mañana. Bueno. El macabro plan estaba casi listo. Las condiciones estaban servidas. Tal vez Eloísa presintió algo esa noche. ¿Tendría motivos para preocuparse? Historias detrás de la muerte. Corría el año de 1916 y nadie imaginaría entonces que la cálida noche del 11 de marzo se convertiría en una fatídica fecha para la apacible ciudad de Lima. ¿Qué pasa? ¡Muévete! ¿Por qué está todo a oscuras? ¿Dónde está mi mujer? Está en el baño. Eloísa. Eloísa.
aceptar lo nuestro. Alejandrino Montes, un adolescente de 17 años, de aspecto frágil e inocente, había perpetrado uno de los más crueles y sangrientos crímenes de los que se tenga noticia. Los esposos Germán y Eloísa Ibarra, sin imaginarlo, abrieron las puertas y dejaron ingresar a su casa a quienes se convertirían en sus asesinos. Yo creo que Alejandrino tenía un comportamiento y actitudes de delirio de persecución. Quizás si es que no hubiese habido tanta violencia desde los patrones hacia él, esas ideas delirantes no hubiesen brotado hasta su edad adulta. Los diarios de la época publicaron con grandes titulares sobre el violento suceso y al más puro estilo sensacionalista de hoy en día, durante semanas, no dejaron de informar sobre el violento crimen. En la Lima de los años de 1910 era una Lima bastante timorata, bastante tradicionalista, muy conservadora. Para la época este doble homicidio ha tenido que tener un gran impacto social. Pero las crónicas periodísticas de la época revelan que todo esto está aún muy lejos de haber terminado. ¿Dónde están ahora Alejandrino y Fabiana? Historias detrás de la muerte. La noche del 11 de marzo de 1916, los esposos Germán y Eloísa Ibarra fueron asesinados salvajemente en su propia casa a manos de su empleado Alejandrino Montes, un adolescente aparentemente inofensivo. El móvil del crimen fue el maltrato que él y su hermana Fabiana habían sufrido por parte de sus patrones, pero además, el joven estaba perdidamente enamorado de Adelaida, la bella sobrina de los Ibarra. Alejandrino pensaba que ellos no aprobarían su relación con Adelaida y que para poder alcanzar su amor, debía acabar con la vida de los tíos. Y así lo hizo. Después de consumar el crimen, Alejandrino subió a la azotea al cuarto en donde dormía para cambiarse de ropa. En todo momento, su hermana Fabiana lo acompañó. Espera, no te vayas, quédate. El asesino escribió una carta a fin de despistar a la policía. Luego abrió el baúl en el que los esposos guardaban dinero y joyas. Alejandrino se apoderó de algunos billetes y alhajas y se los guardó en los bolsillos. Te conseguí trabajo en una casa. La señora es buena, no te preocupes. Solamente será por algunos días. ¿Y tú? No te preocupes.
Tengo todo planeado. Toma. Al día siguiente, en la mañana del 12 de marzo, el chofer Ismael Torres acudió a las 9 en punto de la mañana como le había pedido su patrón, don Germán Ibarra, para hacer un viaje a Chosica. El chofer, extrañado porque nadie le abría la puerta, decide ir a buscar al señor Abelardo Ibarra, hermano de la víctima, que vivía a pocas cuadras de allí. Esto es muy extraño, Germán siempre avisa. El chofer no imaginaría que unos instantes después encontraría los cadáveres de los que hasta ese día habían sido sus patrones. El policía pidió al chofer que entrase a la casa por el techo. Este obedeció inmediatamente, sin imaginar la terrible escena que vería instantes después. ¡Hermano! ¡Germán! ¡Eloísa! 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 Las investigaciones policiales no descansaban, porque los Ibarra eran gente apreciada en la ciudad y la prensa se alimentó durante semanas de este caso sin precedentes. Lima estaba conmocionada. Alejandrino presentaba rasgos de una personalidad paranoide con ideas delirantes. Ese tipo de patologías son bastante comunes en el ámbito delictivo. Estamos hablando de que en las cárceles puede llegar a presentarse incluso en un 50%. Quizás Alejandrino, en su delirio, creyó que actuaba con justicia frente a quienes, según él, lo maltrataban. Alejandrino había huido de la casa de sus víctimas y se había encargado de colocar a su hermana Fabiana en la casa de otra familia, donde desempeñaba labores de ama seca, lo que hoy conocemos como nana. Sin embargo, Alejandrino sería capturado mucho más rápido de lo que se imaginaba. Apenas 3 días después, la policía lo encontraría vagabundeando tranquilamente en el Callao. Un suspicaz policía vio algo sospechoso en él y se acercó a hacerle algunas preguntas que no supo responder. ¿Cómo se llama? ¿Qué tienen los bolsillos? ¿Dónde trabajas? Déjame ver. Oiga, vamos. El perfil de un detective, de un policía investigador, es desarrollar su olfato, vista larga, paso corto y mala intención. Siempre desconfiar. Este olfato de sabueso fue lo que orientó a los policías del Callao para considerar a Alejandrino una persona sospechosa e intervenirlo, ¿no?
¿Dónde me dijiste que trabajabas? Con los Lechea. ¿Era con los Prado? ¿No me conoces? Yo sí te conozco a ti. Tú trabajabas en la casa de mis amigos los Ibarra, que acaban de ser asesinados. No me digas que no sabes nada. Alejandrino terminó por confesar, pero dio varias versiones para justificar su crimen. Dijo que lo hizo porque había escuchado varias veces que Eloísa Ibarra quería envenenarlo y porque a diario recibía malos tratos de sus patrones, quienes, según su versión, le propinaban golpes y puntapiés a él y a su hermana. Cuando se le preguntó por el paradero de su hermana, no tuvo más remedio que brindar la información. Al enterarse la policía que Fabiana estaba al cuidado de un pequeño niño, surgió una gran preocupación. La vida de esa inocente criatura corría un grave peligro. Historias detrás de la muerte. Después de asesinar despiadadamente a sus patrones, Alejandrino Montes robó dinero, algunas joyas y puso a trabajar a Fabiana como ama seca. Luego huyó al Callao, donde fue atrapado rápidamente. En los interrogatorios, Alejandrino confesó el crimen y dio la dirección de la casa donde trabajaba su hermana. ¿Y ahorita Fabiana Montes? Está usted despedida. ¡Señora! ¿Qué pasa? Esta mujer está denunciada por homicidio. ¡Dame mi hijo! Además, afirmó que no lo dejaban vivir su romance con Adelaida, la sobrina de los Ibarra. Él dice, bueno, mi patrona, por así decirlo, me quiere asesinar. Entonces, hace una explosión en la persona que llega a decir, bueno, ya, ¿qué tengo para perder? Algo explotó en él en ese momento para cometer el asesinato. Ya sabían la relación que tuvo con sus empleadores, la frustración de su relación amorosa. Capturado por los asesinatos y separado de su querida hermana, Alejandrino Montes se encontraba perdido. Solo le quedaba como consuelo el gran amor que sentía por la hermosa Adelaida. Mi amor, ¿qué haces aquí? Vámonos. No puedo salir. Ya les conté todo. Ya les dije que yo maté a tus tíos. Está loco. Totalmente loco. Ellos nunca van a aceptar lo nuestro. Todo está en su mente.
Jamás le dirigí la palabra. Lo juro. Al parecer, la perturbada mente de Alejandrino habría creado los más intrincados delirios. Asesinó a los esposos Ibarra porque los veía como un obstáculo para un romance que solo existió en su cabeza, pero quizás también como una suerte de reivindicación, tal y como lo escribió en una nota que dejó muy cerca de los cadáveres, en donde decía: que a nadie se culpe de lo ocurrido, pues los autores de ello eran dos jóvenes decentes que procedían por venganza. Alejandrino aseguró que su hermana no participó del asesinato. Pese a esto, los dos fueron condenados a 20 años de prisión. Llamaba la atención la frialdad y satisfacción con que detallaba los pormenores del crimen, ya que al narrar los hechos, esbozaba una gélida sonrisa. Los epitafios de Germán y Eloísa Ibarra fueron escritos por quien encontró los cuerpos, es decir, por Abelardo Ibarra, hermano de Germán y cuñado de Eloísa. Germán, querido hermano. Eloísa. Nunca los olvidaré. Descansen en paz. Germán y Eloísa Ibarra. Descansen en paz. Tal fue el impacto de este crimen que en 1917 el compositor rimense Pedro Arzola compuso el vals llamado Alejandrino Montes. Alejandrino Montes, el joven criminal, que mató a sus patrones, haciéndose matar, los mató por venganza, según lo declaró, y al revelar el crimen, Alejandrino